La doctora Soriano Cabrera se va a ocupar del tema sobre la evolución de los equipos de endoscopía digestiva. Tiene la palabra la doctora Carmen Juliana Soriano Cabrera. Muy buenas tardes, gracias por la presentación, doctor Morales. ¿Me escuchan todos? ¿Se escucha bien? Correcto, está bien, muy bien, muy bien. Muy buenas tardes, como ya me presentaron, yo soy Juliana Soriano, gastroenteróloga del Hospital Belén, y tengo el honor de dirigirme a ustedes en esta tarde para exponer el tema de las primeras endoscopías. Vamos a empezar con la palabra observación. Nadie que pretenda llamarse científico o investigador puede iniciar este camino sin dar un primer paso, y ese primer paso es la observación. Luego pueden venir las comparaciones, las explicaciones, las experimentaciones, análisis, síntesis, inducciones, deducciones, pero el primer paso siempre es la observación. Y para observar es necesario, pero no es suficiente solamente con hacer uso de la visión, de los ojos, sino que necesitamos prestar atención. Y han habido personas que gracias a su capacidad de observación es que han contribuido grandemente en ese camino de la endoscopía. ¿Y qué es endoscopía? Bueno, las personas miramos, observamos el mundo que nos rodea, pero en algún momento de la historia humana, algunas personas han tenido la curiosidad de mirar por dentro. Y ese es el significado de endoscopía. Endo por dentro, escopía, mirar. Y esto es realmente muy antiguo, incluso antes de Cristo. Tenemos que los egipcios, además de los griegos y los romanos, utilizaron, por ejemplo, cánulas para administrar enemas vía rectal. De esa manera ya mostraban la utilidad de utilizar instrumentos tubulares a través de este órgano. Además, los egipcios en el papiro de Cheddar Beatty mencionan al médico Irsh-or Enkati, que significa pastor del recto. Se le considera el primer proctólogo de la historia. Y este papiro se trata exclusivamente de patología anorrectal. Ya en los años 460 antes de Cristo, tenemos que los griegos y los romanos ya utilizaban algunos instrumentos parecidos a espéculos que les servían para explorar tanto recto como vagina. Hipócrates, padre de la medicina, también tuvo aquí un papel, así como en la exposición anterior que mencionaron Hipócrates a Galeno. Yo volveré a mencionar Hipócrates para comentar que está descrito que es la primera persona con nombre propio que exploró el recto utilizando un tubito, al parecer de madera, parecido a los que ya utilizaban los africanos, y con ayuda de una vela pudo hacer la primera exploración rectal. Aquí, permítanme. Allá. Tenemos en el año 938 Abul Qasis, es un médico español de origen árabe a quien se le atribuye la creación del primer colposcopio y con ello la primera exploración de cuello uterino. En el año 1500 tenemos aquí un documento, el Talmud babilónico. Talmud significa estudio, y el Talmud es el texto principal del judaísmo rabínico. En este texto también están incluidas descripciones de instrumentos y espéculos que sirvieron para explorar recto y vagina. Quiero mostrarles aquí esta piedra en la que podemos, si prestamos atención de arriba abajo, están labradas un tubo digestivo. Podemos observar, permítanme aquí, el puntero, estoy buscando el puntero. Ya, permítanme aquí mostrarles. Ese es el esófago, continúa el estómago, seguido de duodeno y del yeyuno proximal. Esta piedra labrada pertenece a la cultura
a la cultura, discúlpenme aquí no puedo, a la cultura sechín, cultura prehispánica, data de hace más de 1500 años. Y según, según el artículo del doctor Hernán Espejo Romero, destacado gastroenterólogo peruano, sin ánimo de mostrarse chauvinista, probablemente dice que los antiguos peruanos hayan sido los primeros en reproducir órganos internos. ¿Cómo? Quiero mencionar aquí, disculpen, No te me escucho bien porque hace está resonancia. tapando visión algunos iconos. Ya, gracias. Conversé con tu amigo. ¿Podrían apagar su audio? Sí, Hola. con él conversé. ¿De qué? Audio. Apaguen sus audios, por favor. Voy a mencionar a Philip Bossini. En 1804, él es un médico alemán que nació el 25 de mayo de 1773 en Mainz. Muy jovencito él, de 24 años, adquirió su título de doctor en medicina. Y el aporte de Bozzini, voy a quitar mejor el puntero. Ok, el aporte de Bozzini es que diseñó este Listrata, considerado el primer endoscopio. En realidad, este aparato era similar a una vasija de 35 centímetros de altura, de metal recubierto por cuero. En realidad era un conductor lumínico. El gran mérito de Bozzini es que demostró al mundo, con lo que tenía a la mano, con los escasos medios disponibles, mostró al mundo el inicio del camino de la endoscopía. Dentro de las características técnicas de este conductor lumínico tenemos que este era un dispositivo mecánico en forma de tubo, de diferentes formas, de diferentes tamaños, destinado a introducirse en las distintas cavidades corporales. Tenía tres partes principales: la óptica, que en realidad era bastante rudimentaria, era un espejito; una fuente lumínica artificial, que era la luz de una vela, se utilizaba cera; y tercero, un cuerpo que se encargaba de conectar a las primeras dos partes y de adaptarse según el órgano a explorar. Este conductor lumínico o Listrata tenía una cara anterior en la que vamos a destacar que aquí podemos observar a la izquierda tenía una abertura circular que se encontraba dividida verticalmente en dos mitades. En la mitad izquierda se encontraba la fuente lumínica, es decir, la cera de vela, y detrás de ella un espejito para que pudiera reflejar la luz hacia el interior de la cavidad a explorar. Y por la mitad derecha el observador recibía la imagen a través de una lente. En la cara posterior se podían adaptar diferentes espéculos según la cavidad a explorar. Podemos saber que en este tiempo se exploraba la nariz, el cuello uterino, la vagina, el recto. Estos espéculos constaban de 4 carillas de metal, además de tuercas y tornillos que según su ajuste permitían ingresar y dilatar la cavidad de explorar. Sin embargo, habían regiones del cuerpo que se mantenían más ocultas, como la laringe y el esófago. Sin embargo, Bozzini ya intentó observar esas cavidades construyendo un artilugio a base de espejos cóncavos y planos que permitían así observar en un ángulo de 90 grados. En la cara superior de este conductor lumínico, podemos observar que constaba de una pequeña chimenea que se podía equipar con una esponja humedecida con la intención de enfriar los gases producidos durante la combustión de la vela. Y en las caras laterales, como podemos observar aquí, pues carecía de ningún instrumento más. De esta manera tenemos que la primera exploración endoscópica fue de la vejiga femenina, una cistostomía,
Y esto permitió que con el tiempo se realicen procedimientos más complejos como extracción de cuerpos extraños, histerectomías, incluso exploraciones de cavidad abdominal. Eso ya ha sido con los años. Las desventajas del endoscopio de Bozzini fueron que la fuente lumínica era relativamente débil, como repito, era de una vela. El calor que se producía causaba molestias e incluso había riesgo de quemaduras, especialmente en los muslos de los pacientes. El humo también causaba dificultad para que el explorador pudiera examinar y por lo tanto había dificultad visual, especialmente cuando el examinador tenía que inclinarse. Algo muy importante es que a pesar de que Bozzini, para ese tiempo, estamos hablando de inicios del siglo XIX, hizo planos muy precisos, hizo finos diseños, demoró varios años en poder construir este conductor lumínico. A pesar de ello, la escuela de Viena lo rechazó. Rechazó su instrumento y el rechazo, y tanto ese rechazo como su prematura muerte a los tan solos 36 años, producto de una disentería, estancó, digamos, el avance de la endoscopía en aquel tiempo. No fue hasta muchos años después que destaca este urólogo francés, Antoine-Jean Dissoumoux. Antoine Dissoumoux nació en 1815 en Saint-Germain, en París. Se dedicó a la urología. Él mejoró el endoscopio de Bozzini, especialmente en dos puntos importantes. Uno, la óptica. Él utilizó ya un sistema de espejos, no un solo espejo, sino un sistema de espejos y objetivos, y también mejoró el tema de la luz. A diferencia de Bozzini, que utilizó solo una vela, Dissoumoux utilizó este gas, producto de utilizar una lámpara de alcohol con trementina. De esta manera, el gran aporte de Dissoumoux es que con este aparato que él crea y que fue presentado en un paper en la Academia Nacional de París el 20 de julio de 1853, fecha en la que él también acuña el término endoscopía, que es el término endoscopía en español. El mérito de él es que acuña el término, mejora el conductor lumínico de Bozzini, que pudo realizar también, a partir de ellos, pudo hacer recién exploraciones endoscópicas urológicas exitosas. Ya en 1868, ahora vamos a destacar a un alemán, él es Adolf Kussmaul. En realidad, este doctor Kussmaul es ya bastante famoso porque ha tenido varios aportes. Bueno, yo ya conocía la respiración de Kussmaul, sabía del signo de Kussmaul, pero preparando esta exposición me enteré recién de que también ha tenido un aporte importante en el camino de la endoscopía. Este científico, este médico, era bastante observador y en una plaza, observando a un tragasables, pensó él, si un sable puede ingresar dentro del cuerpo de una persona, ¿por qué no podría ingresar un endoscopio? Y fue así que empezó a sumar esfuerzos para crear su esofagoscopio rígido. Este tenía 47 centímetros de longitud, 13 milímetros de diámetro, y al llegar al esófago era retirado. Sin embargo, a pesar que se ha retirado en esófago, se considera que Kussmaul fue el que realizó la primera gastroscopía, porque aunque sea de un poquito lejos, pudo observar, aunque no con nitidez ni con gran detalle, el estómago por primera vez. Este esofagoscopio rígido lo utilizó, como mencioné al principio, así como se le ocurrió la idea, este esofagoscopio, él lo utilizó con un tragasables y lo demostró ante la Sociedad de Naturalistas de Friburgo. No lo publicó, pero personas de su tiempo sí publicaron por él. Es por eso es que este año 1867 algunos consideran el año del nacimiento de la gastroenterología y que el padre de esta especialidad sería el doctor Kussmaul. Sin embargo, estos endoscopios rígidos
tenían, aparte de las complicaciones propias de su naturaleza rígida, la técnica era muy compleja, la exploración era incompleta, causaba dolor al paciente y también hay que tener en cuenta el riesgo de perforación. En 1879 un avance importante para el mundo, para la ciencia, fue la creación de la bombilla eléctrica incandescente por Edison. Y esto también influiría en las mejoras de los endoscopios. Así tenemos, disculpen, me tapa aquí estos iconos. Ya. Así tenemos que en 1879 se inventa el primer citoscopio. El responsable es Nitz. Para algunos, cuando lo inventó era médico, otros historiadores dicen que aún era estudiante. El hecho es que su mérito es de que este citoscopio sienta las bases de la endoscopía clínica moderna. ¿Por qué clínica moderna? Porque logró incorporar, tiene dos particularidades especiales. Uno, que logró incorporar luz en la misma punta del dispositivo, cosa que antes no se había logrado. Y la segunda particularidad es que tanto la óptica como las lentes y los prismas que se utilizaban permitían el aumento de la superficie explorada. Aunque en honor a la verdad, este tema de óptica, de lentes, de prismas, de aumento, el verdadero, digamos que el mérito en realidad lo tiene el vienés Joseph Leiter, quien trabajó con Nitz en la creación de este dispositivo. Al año siguiente, Mikulicz, el mérito de Mikulicz es que logra, para algunos, inventar el esofagoscopio verdadero. En realidad la intención de él era un gastroscopio, pero se considera que fue un fracaso como gastroscopio este aparato, pero sí fue un éxito como esofagoscopio, pues era práctico, era efectivo, o sea, en la teoría, y eficiente, o sea, también en la práctica. Este aparato tenía una longitud de 65 centímetros, un diámetro de 14 milímetros. En la punta tenía una angulación de 30 grados, o sea, ya no era completamente recto. Y de esta manera entonces permitía transponer el cardias, es decir, pasar del esófago al estómago, por lo que se entiende que ya había mayores conocimientos de la anatomía para quienes lo hicieron. Además, tenía pequeñas unidades ópticas articuladas, iluminación con asa de platino sobrecalentada. Esto también es importante, ya la iluminación era más sofisticada. Y además se lograba insuflar con una perilla externa para poder explorar mejor las paredes de las vísceras huecas. Un mérito también de Mikulicz es que con este aparato logra describir por primera vez una úlcera péptica y también al cáncer de estómago. Esofagoscopio verdadero, en gran parte también muchos lo consideran así porque este fue el primer esofagoscopio que tuvo una mejor iluminación en comparación con sus precedentes. Y esta iluminación se basó en la lámpara de Edison del año anterior, de 1879, y también, como mencioné en la diapositiva anterior, al aporte de Leider, que no era médico. En 1911 podemos ver que aquí hay unos gastroscopios que ya utilizan guías, puntas de goma y de esta manera disminuían el riesgo de perforación. Schlinder consideró este gastroscopio la madre de todos los instrumentos. En 1930 quiero destacar a Jackson. Chevalier Jackson era un conocidísimo otorrinolaringólogo de Filadelfia, un cirujano brillante, erudito y artista. Y a pesar de ser otorrino, como él su interés era explorar faringe, laringe, por estar curioseando, digamos, ahí en la hipofaringe, él terminó explorando esófago. Incluso se menciona que hasta antes de los años 50 el esófago era explorado por los otorrinolaringólogos, pero que a partir de ese tiempo ya hubo una división hacia la gastroenterología, ya en los años 50. Un aporte muy importante de Chevalier Jackson es de que él tiene unos apuntes que podemos ver aquí, aquí a la izquierda,
en las que describe la importancia del papel del jugo gástrico en la fisiopatología de la inflamación del esófago, o sea, de la esofagitis péptica, de su relación con el reflujo, de darle a esta entidad nosológica, a esta patología, la importancia que merece y que incluso esta esofagitis péptica sería una razón importante para realizar endoscopías digestivas. Todos los aportes que hizo Chevalier Jackson están en un libro bastante conocido, sobre todo en la comunidad de endoscopistas mexicanos, su libro de broncoscopía, esofagoscopía y gastroscopía. Es muy curioso de que el esofagitis péptica, el primero en describirlo, haya sido un otorrino. Me llama más la atención en el sentido de que actualmente en el estudio de la ERGE, del reflujo, pues muchos pacientes no tienen, no digo la mayoría, sino muchos pacientes no tienen tanta sintomatología digestiva como pirosis, sino que vienen por ronquera, por carraspera, por ciertas odinofagias. Y como podemos ver, eso no es nuevo. De hecho, que Chevalier Jackson fue un gran observador y imagínense, y esto ha sido hace casi 100 años, y él ya pudo hacer esas deducciones. Schlinder es un alemán brillante que en 1923, mientras trabajaba en el Hospital Schwabing de Múnich, publicó su libro, un atlas de gastroscopía. Ese libro, para su tiempo, justo hace un poquito más de 100 años, este libro mostraba el más alto refinamiento en la endoscopía de su época, y ya para entonces él había diseñado un endoscopio rígido. Tener en cuenta que este libro ha sido prácticamente el mantra, la piedra angular de los endoscopistas por más de 20 años. Sin embargo, esto dije que fue en 1923. Desde 1928, entre 1928 y 1932, la intención que tenía Schlinder era de que el gastroscopio sea flexible, y logró después de 6 intentos un gastroscopio semiflexible. Este gastroscopio, que podemos ver aquí a la derecha mientras su esposa enfermera lo asiste, este gastroscopio tenía una parte recta, podemos ver a la derecha, y un extremo distal flexible. Ese extremo distal medía 24 centímetros, constaba de 31 lentes que transmitían la imagen a través de un arco de 34 grados, y lo presentó en Múnich. Gracias a su trabajo meticuloso, al entusiasmo de Schlinder, pudo ofrecer al mundo de la endoscopía un aparato que ofrezca mayor seguridad, con más facilidad en la técnica, por la curva, con mayor eficacia, o sea, con mejor imagen, y pudo ser ampliamente utilizado en el mundo. Desde Alemania se hizo más o menos común en los países cercanos. Por eso es que algunos lo consideran como el padre de la gastroscopía. Es así que de 1932 a 1957, que es la era del gastroscopio semiflexible, algunos también lo consideran como la era de Schlinder. ¿Por qué? Porque su mérito fue hacer que el gastroscopio fuera ampliamente utilizado, destacando que era indispensable en la evaluación de las enfermedades gástricas, y convirtió a un procedimiento considerado peligroso en un procedimiento relativamente seguro. Sin embargo, él insistía en que aquellos médicos que tendrían interés en utilizar el endoscopio, el gastroscopio, tendrían que pasar por un entrenamiento riguroso, y supervisado. Una frase de él es que, a pesar de que hizo que se utilice ampliamente, una frase muy importante de él, que no lo contradice, es que ninguna manipulación intracorpórea está exenta de peligro. Por lo tanto, ningún examen endoscópico debe realizarse sin una indicación razonable. 1948. Llega Edward Benedict, y el aporte de Benedict es el canal de biopsia. Para él, una endoscopía no estaba completa si no se tomaban biopsias. Por otra parte, tenemos que Cameron mejoró el gastroscopio al lograr un mayor ángulo de visión de 45 grados, una mejor iluminación, mayor flexibilidad y una adecuada protección del sistema eléctrico.
Muy bien. Tenemos aquí en 1949 unos esofagoscopios que se utilizaban en ese tiempo, que se atribuyen a Eder Hafford. Y en 1949 hay que destacar aquí a Japón, especialmente al doctor Uji. El doctor Uji trabajaba en la Universidad de Tokio y a él se le ocurrió que sería importante tomar fotografías del interior del estómago. Y es así que él se acerca a Olympus y les propone que ellos traten de crear una cámara pequeñita. Olympus ya tenía cámaras, pero no de ese tamañito, ¿no? Como para un gastroscopio. Intenten crear una gastrocámara. Olympus acepta el reto, que no era un reto pequeño, pues habían varias dificultades, como por ejemplo tenían que producir lentes extremadamente pequeños. Recuerden que el diámetro de los endoscopios son 11, 12, bueno, en ese tiempo hasta 13 milímetros, bastante pequeñitos. Otra dificultad a la que se enfrentaba Olympus era el descubrimiento de fuentes de iluminación potentes, la búsqueda de materiales para tubos flexibles, películas apropiadas y también medidas de prevención de filtrado de agua durante la exploración y durante la higiene, la asepsia de los equipos. Ante estos desafíos aceptados por Olympus, hay que tener en cuenta que hubieron muchos ensayos y muchos errores, pero finalmente lograron crear la gastrocámara que fue instalada en la punta del gastroscopio. Y esta gastrocámara tenía que cumplir algunas condiciones, como por ejemplo no representar peligros para el paciente, causar molestias mínimas, la capacidad de fotografiar cualquier parte del estómago en poco tiempo y de ofrecer imágenes nítidas para un diagnóstico sencillo. La fibra óptica, que es más o menos del año 1960, es uno de los mayores descubrimientos del siglo XX y permitió el avance de la industria en general, y la gastroenterología no fue ajena a ella. En 1957, Hirschowitz, este es un médico alemán, publicó, bueno, en 1957 él crea el fibroscopio, es decir, un gastroscopio, pero con las fibras. Disculpen un ratito. Un gastroscopio de fibra. Eso lo hizo en 1957. Él es un inventor, clínico, investigador, científico y maestro, un experto en fisiología, farmacología y enfermedades del tubo digestivo superior. En su haber tiene más de 300 publicaciones respecto a úlcera péptica. Y cuando él ya conoce la fibra óptica, él menciona el gastroscopio convencional está obsoleto. Crea el gastroscopio de fibra y lo publica en Lancet en el año 1961. Quiero que observen aquí que él con su gastroscopio ya no solamente exploró esófago, ya no solamente exploró estómago, sino incluso duodeno. El fibroscopio hay que tener en cuenta que es el primer endoscopio completamente flexible. Y este es el gran mérito de Basil Hirschowitz, que con ayuda de dos personas que no son médicos, sino más bien eran algo así como ingenieros, logran diseñar y hacer realidad este endoscopio flexible de fibra óptica, y con ello avanza la endoscopía, pues había flexibilidad sin deformación de la imagen a pesar de la distancia y a pesar de las curvas. Hay que tener en cuenta que el esófago es prácticamente un tubo recto, pero no hacia el estómago, no hacia el duodeno. También lograron una excelente transmisión de luz, una visión luminosa con un gran campo de visión, y esto a futuro permitió técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas. Este es el instrumento original de Hirschowitz, que está conservado de forma permanente en el Museo Smithsonian de Washington. Esto es un esquema del endoscopio flexible, el primer endoscopio flexible, y hay que tener en cuenta que los principios y diseños se mantienen hasta hoy. Entre las propiedades de este gastroscopio tenemos la visión lateral, el ángulo de visión es totalmente flexible, ya lo había dicho, un diámetro pequeño de 11 milímetros, y que la imagen era conducida por un haz de 1500 fibras de 11 micras de diámetro, comparado con una fibra de cabello.
Importante destacar también aquí los muchos galardones que tuvo Hershowitz, pero aquí los más importantes que tenemos es la nominación al Nobel de Medicina. No lo obtuvo, pero estuvo nominado. Y el máximo galardón de la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal, que es el premio Rudolf Schlinder. Cuando él recibió su premio, una de las frases que nos dejó es que quienes nos encaminamos al retiro envidiamos las oportunidades que la ciencia está por ofrecerles. Invitó a defenderlas y a hacer un buen uso de ellas. Bueno, realmente él predicó con el ejemplo. Lo que he mencionado anteriormente me ha parecido más apropiado de extenderme. Esto ya lo he hecho un poco más resumido porque realmente aquí ya ha sido sobre todo avances tecnológicos, como el diseño del sigmoidoscopio flexible, Wolf y Shinja que realizaron la primera terapéutica endoscópica, luego las esclerosis de varices, las inyectoterapias, las canulaciones de papila de Vater, esfinterotomías, la videoendoscopía. Esto es muy importante. Desde 1985, Olympus logra dar un paso más hacia la videoendoscopía con su sistema EDIS, y esto permitía que no solamente, antes cuando no había videoendoscopía, solamente podía observar el médico que estaba haciendo la endoscopía, es decir, pegaba el ojo, digamos, pegaba el ojo a la parte superior del gastroscopio, y mientras hacía la endoscopía solamente él iba mirando. Solamente él podía observar los hallazgos. Sin embargo, con la videoendoscopía, estas imágenes pudieron transmitirse a un monitor y de esta manera ser observadas por los demás. Esto ha permitido también el avance en la docencia y el avance en la investigación. En el 2002, Olympus también da un paso más con los endoscopios de alta definición. Retrocedemos un poquito aquí, porque primero hablamos de los endoscopios en general y vemos que lo primero que se exploró fue la vejiga femenina. Primero ha sido el citoscopio, luego eso ha ido variando y hemos ido desarrollando mejores técnicas, mejores instrumentos, mejores técnicas para poder explorar tubo digestivo alto. Y aquí quiero mencionar un poquito este órgano, el recto. En 1895, Howard Kelly, profesor de ginecología y obstetricia, bueno, como trabajaban cerca al perine, es comprensible que tuviera cierta curiosidad por el recto, no todos la tuvieron, él sí. Trabajaba en la Universidad de Johns Hopkins y en las revistas Anales de Cirugías publica el proctoscopio, que era, en realidad se parecía a un espéculo, ¿no? Se parecía a un espéculo que lo utilizaba a nivel rectal. Sin embargo, este aparato no tenía una luz adecuada y no era flexible, pero al menos ya se podía examinar el recto. Tenemos aquí entonces que en 1966 en Italia se logra completar la primera colonoscopía. Años antes había habido otras colonoscopías, pero incompletas. Y aquí, en 1975, destacar a Wolf y Shinja por realizar la primera colonoscopía terapéutica. Ellos lograron realizar una polipectomía, esto es una extracción de pólipos, y demostrar no solamente que era factible el procedimiento, sino que además era seguro y eficaz. Hay que tener en cuenta que a pesar que lograron realizar la primera polipectomía, fueron duramente criticados al inicio. Sin embargo, ellos lo siguieron haciendo, un reporte de caso que al final se convirtió en una serie de casos y fueron publicados, aquí como podemos ver la revista, en una revista de cirugía, y de esta manera pudieron demostrar la utilidad. Importante destacar, ¿no?, el impacto positivo de las publicaciones, porque el conocimiento es como el fuego, crece cuando se comparte. Y importante también destacar este paso de las polipectomías, porque aunque al principio fueron rechazados, criticados, hoy cumplen un papel importantísimo en la vigilancia del cáncer de colon. Podemos observar aquí un resumen de cómo evolucionó la iluminación del endoscopio
desde la luz natural que fue utilizada en África, en Egipto, por aquellos tubos de madera que se introducían a través del recto, luego el uso de las velas por Hipócrates, por el mismo Bozzini en su dispositivo conductor de luz, el alcohol mastrementina que fue utilizado luego por el francés, por el urólogo francés Antoine Jean de Saumur, luego la bombilla eléctrica de Edison, que fue utilizada por Nitz, la fibra óptica por Mikulicz y la electrónica, que ya es de las últimas décadas. Con esta exposición he querido enfatizar de que por cada victoria recordar que mínimo ha habido un fracaso y por cada acierto errores, a veces pocos o a veces muchos. Y nuestra historia en general, la endoscopía en particular, está determinada por todas ellas. Quisiera que tomen esta exposición como una forma de gratitud a todas las personas que nos antecedieron. Para nosotros ahora actualmente es bastante sencillo que nos den un endoscopio moderno y poderlo utilizar en diagnóstico y terapéutica, pero realmente preparar esta exposición me ha hecho sentir mucha más gratitud por todas las personas que con sus observaciones y sus intenciones y sus esfuerzos fueron abriendo camino para lo que se ha logrado hasta hoy. Muchas gracias a todos por su atención.